Tuve la suerte de conocer al embajador en una actividad que tuvimos hace 2 días y le hablé de este evento y él me dijo, no puedo llegar, pero te voy a enviar a alguien importante. Bueno, mi nombre es Carlos Roberto Gómez Veras, soy el editor de las 2 revistas que ustedes tienen ahí. Si se fijan, son 2 revistas en una, pero no son 2 revistas en una, ¿no? Es algo todavía un poquito más especial, así que voy a tomarme unos minutos para poner eso en contexto, que es lo que tienen en la mano, para que puedan entenderlo, ¿verdad? Para que puedan entender qué es lo que tienen en la mano, qué es lo que se intentó hacer y ustedes dirán si tuvimos éxito o no en ese proceso. En la Universidad de Puerto Rico tiene 11 recintos y el tercero más antiguo está en Humacao. Humacao está en el este. Tiene la particularidad que es el tercero más antiguo y por donde entran todos los huracanes. Todo entra por ahí. Todo, cualquier soplido y cualquier resfriado entra por Humacao. Cuando pasó María, el recinto de Humacao fue el más golpeado de los 11 recintos. Para que tengan una idea, el segundo más golpeado reportó 19.500 millones de pérdidas, Humacao reportó 30 millones. Se fue todo lo que se llamaría los complejos deportivos, se dañó malamente la biblioteca y se dañó malamente el teatro. Y allí estuvimos dando, pero sin embargo, el primer recinto que intentó abrir fue Humacao. Dábamos las clases en los pasillos, ¿te acuerdas de Dios? Ya Carlos estaba retirado, pero dábamos las clases en los pasillos, se hicieron cosas extraordinarias allí. Así que Humacao tiene ya cierta fama de que tiene cierta resiliencia y cierto deseo de hacer las cosas. Allí, la revista más antigua, ahora mismo hay 3 revistas en el recinto, y tal vez somos el único recinto, aparte del recinto principal, el más famoso, que es el de Río Piedras, donde yo estudié, todos nosotros estudiamos, y Carlos ha dado clases allá, y Arián dio clases en la escuela superior de ese recinto. Aparte del de Río Piedras, que es el más grande, el único recinto con 2 revistas o 3 somos nosotros. Y esa revista, la más antigua, se llama Exégesis. Esa revista es una revista que este año cumplieron 33-34 años. Se fundó como la revista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Esa es la revista del recinto completo. Y por lo tanto, siempre se pensó en una revista interdisciplinaria. Carlos, me corriges en cualquier momento, por favor. Una revista interdisciplinaria. Bien. Entonces, fue una revista de mucho éxito que se publicó y se divulgó por toda Latinoamérica y Europa, porque el director Marcos Reyes lo hizo muy bien y lo hizo bien. Pero Marcos se retiró hace como 3 o 4 años atrás. Unos 23 años atrás, 10 años después que se fundara Exégesis, en el departamento de español, teníamos un profesor que murió, que era nuestro mentor, prácticamente del mismo rango de Carlos Rojas, que es un profesor emérito, Juan Antonio Rodríguez Pagán, que era biógrafo de Julián de Burgos. Y hay una anécdota con Juan Antonio, la voy a contar porque tengo un público cautivo, ¿verdad? Además, si esperan al final tenemos unas empanadillas de carne. Ahora esto se puso bueno. Juan Antonio Rodríguez Pagán fue la persona que trajo los manuscritos, copias de los manuscritos originales de las últimas 3 obras de Federico García Lorca. El público, así que pasen 5 años y el maleficio de la mariposa. Él tuvo la suerte de encontrar a la persona que tenía esos manuscritos y lo llevó allá a Puerto Rico. El estreno mundial de todas esas obras fueron en Puerto Rico, si no lo sabían. El estreno mundial del público, y así que pasa 5 años, fue en Puerto Rico, en gran medida gracias a él y a la directora de teatro Victoria Espinosa. Pues Juan Antonio fue nuestro mentor en el departamento, de todos nosotros en el departamento español, y un día me dijo, yo quiero que el departamento tenga una revista. Digo, Juan, pero ya la universidad tiene una, no, yo quiero que mi departamento tenga una, y esa se llama Cuadrivium. Ven que se nos tuvieron los nombres, Exégesis y Cuadrivium.
Hace como 3 años a mí me pidieron, cuando Marcos, el director de exégesis, se retiró, me pidieron que yo asumiera exégesis también. Así que yo ahora mismo soy el director de ambas revistas, de exégesis y cuadrilio. La diferencia básica está que mientras exégesis es una revista de todo el departamento, de todo el recinto y es interdisciplinaria, cuadrilio es una revista del departamento de español y es de tema de literatura hispánica. Estamos claros en eso, ¿verdad? Bien. Hay una tercera revista que se fundó en los departamentos de ciencia. Yo ayudé como asesor a crearla, y para mantener esos nombres le pusimos Equilibrio. Así que Equilibrio está en ciencia, Cuadrilio está en español y exégesis de todas. Realmente la revista de rango, de historia y de presupuesto, si alguno es exégesis. Cuadrilio es una revista mucho más pequeña, pero que tiene su encanto, y como yo tengo las dos revistas juntas, pues yo tuve que buscar una forma de... A la gente le gustaba mucho el diseño que yo usaba para Cuadrilio, así que se lo acerqué a exégesis. Ahora, ¿cuál fue mi influencia? Para lo que tienen ahí, doble columna y todo eso, una revista española que se llama Atlántida. La conocen, una revista de literatura exquisita, larga, con doble columna, y esa fue mi inspiración para yo hacer Cuadrilio, y ahora un poquito está también en exégesis. Bueno, esa es la parte que explica las dos revistas. Ahora voy a explicar cómo nació esto. Yo, además de ser soy profesor allá, soy catedrático. Hace 30 años yo fundé un sueño. Creé un sueño que se llama Isla Negra, editorial Isla Negra. Yo soy el editor de Isla Negra. Es la única editorial que ha estado aquí 24 años. Como ustedes saben, ¿cuántos años usted cree que tiene la Feria del Libro Internacional? 24. Así que somos los únicos editores que han tenido los 24 años corridos. Hay dos razones para eso. Una razón sanguínea. Mi segundo apellido es Veras del Seibo. Yo soy seibano y vivo allá y acá. Y otra razón es porque todos los libros de nosotros prácticamente se hacen en República Dominicana, incluyendo las revistas. Esas revistas se hacen acá porque el material y la calidad no la tenemos en Puerto Rico. Por lo menos para mis exigencias no las tenemos. Y acá hacemos, y hay que hacer honor, ¿verdad? Y dar honor al trabajo. Tenemos un mismo impresor hace 25 años, que yo lo conocí cuando estaba comenzando, y ahora con la impresora. Él dice que que mis exigencias y mis locuras han ayudado a que ellos un poco cojan un ritmo más hacia arriba, y se llama Hugo. Así que yo trabajo hace 25 años con Hugo, y ellos son que nos hacen los libros y la revistas. Bien, bueno, estamos aquí para celebrar los 30 años de La Negra, pero también para inaugurar este número. ¿Cómo nace este número? Yo no sabía que era María Zambrano. Yo soy un hombre con cierta cultura, pero no sabía, obviamente, pues me falta mucho por conocer. Yo hice un viaje a Valencia en el 2019, nunca había ido a Valencia. Allí conocí unos poetas, y había un poeta residente en Valencia, norteamericano, que es traductor, pero se ha hecho valenciano, Roger Swansea, y de los amigos que yo hice allí, él era el que más tiempo tenía, porque es traductor, no estaba trabajando en una oficina, así que él me paseaba por Valencia y me enseñaba. Y un día me habló de María Zambrano. Cuando me habló de María Zambrano, yo quedé como, wow, ¿qué es esto? Esto es un portento. Entonces me he quedado con eso, me quedé un poco pensando en eso. Eso fue en el 2019. Un año más tarde recibí un correo desde Italia, y era una estudiante española que estaba haciendo su posgrado en Italia, Isabel Jimeno, y me dijo: Carlos, no me conoces, pero me han hablado de ti y de La Negra de la universidad. Yo tengo un viaje pautado para ir a Puerto Rico para estudiar a María Zambrano. Ustedes saben, ella tuvo un tiempo viviendo en Puerto Rico, y yo quisiera que tú conoces a un especialista y sobre todo a un filósofo, maestro de filosofía, que se llama Carlos Rojas. Carlos Rojas es
y es mi autor. Así que está conectada con Carlos Rojas y ya estaba planeado todo el viaje cuando vino el COVID. Entonces, ella no pudo hacer el viaje. Pero yo le dije a ella, vamos a hacer algo, si no podemos hacer el viaje, vamos a hacerle a cada revista, a Cuadrivium y Exégesis, una sección temática sobre María Zambrano. Y ella se lanzó a hacerlo, y yo la ayudé, ella la consiguió, y estuvimos trabajando por 2 años prácticamente para recoger esos trabajos que iban a salir en 2 revistas separadas. Usted dirá, ¿y por qué tengo una? Bueno, tiene 2, fíjense bien. Se dieron cuenta que tiene 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay que tomar decisiones prácticas también. Cuando yo me di cuenta que tenía 2 revistas enormes y que los monográficos seguían creciendo y creciendo, yo tuve una decisión editorial, la consulté con mi junta, la doctora Daniel de Santiago es parte de mi junta, y la consulté con mi jefa, esta señora que está allí, esa joven, Yandel González, que es la directora del Departamento de Español. Le dije, yo tengo las 2 revistas, las puedo sacar las 2, pero van a ser voluminosas. Así que yo quiero hacer algo que hasta ahora yo nunca he hecho. Yo voy a juntar las 2 revistas, pero no íntegras. Yo le voy a sacar a cada revista el monográfico, el temario. Y le saqué el temario de Exégesis y el temario de Cuadrivium, y eso es lo que tú tienes ahí. ¿Ven? ¿Qué les parece? Pero no es eso lo que tienen ahí, es más. Ahí hay más. Yo dije, poner esos 2 temarios ahí está bien, pero es un poquito, falta algo. Y como yo esencialmente soy un poeta, o trato de ser poeta, pues, y como María Zambrano era poeta, yo dije, aquí falta la poesía. Entonces, ¿qué hice? Un día dio un golpe de suerte, y Isabel me dijo, Carlos, una amiga muy especial ha enviado una colaboración sobre María Zambrano, podemos incluirla. Bueno, está todo montado, pero abrimos. Cuando me envió era un poema. Yo dije, esto es un problema, yo no puedo incluir un poema con los ensayos. Y yo dije, bueno, pues yo puedo pedir otros poemas. Entonces, yo tengo amigos ya en diferentes regiones de España, poetas en Madrid, poetas en Ávila, poetas en Valencia, y le dije, son poetas exquisitos publicados en Premio. ¿Usted tienen algún poema dedicado a María Zambrano que nunca lo he podido publicar? Y la mayoría me dijo que sí. Entonces la revista comienza con un poema de esos poetas inéditos, son poemas inéditos, eso no fueron sacados de un libro publicado, se escribieron o se terminaron de montar especialmente para esa revista. ¿Está bien? Pero hicimos algo más todavía. Veníamos para la Feria del Libro de la República Dominicana. La feria, si no lo saben, es la más importante de todo el Caribe, no hay otra feria como esta. Puede tener todos los problemas, pero es la única feria donde todo el mundo va. Y yo las conozco todas las conozco. Esta es la más importante. Así que si venimos a la República Dominicana, esos poetas que están ahí, todos españoles, pues van a lucir un poco como la Armada Invencible, ¿verdad? Y vamos a poner un poquito de elemento dominicano. Y tuve suerte que hablé con un amigo que habló con Soledad Álvarez, Premio Nacional, y ella dijo, Carlos, yo soy fanática de María Zambrano, pero hace años que no estoy escribiendo poesía. Pero yo siempre quería escribir un poema para ella. Y lo escribió, y es por lo que termina la sección. ¿Está bien? Así que la primera parte de la revista reúne esos 5 o 6 poemas dedicados a María Zambrano, explícitamente dedicados. Aquí está un miembro de la delegación de Isla Negra, José. Toma. Este es mi dermatólogo también. Hay que andar con dermatólogo y con todas esas cosas. Nunca sabe. Entonces, después vienen los 2 temarios. Primero viene Exégesis, porque es la revista de la universidad, y Cuadrivium viene después. ¿Bien? Ahora, pero ahí hay algo más en esa revista también. Si la revista comienza con poesía, la vida tiene que terminar también con poesía. Porque
poesía es el origen de todo. No es el poema, es la poesía. Una cosa es el poema y otra cosa es la poesía. ¿Bien? Estamos hablando de poesía como asombro, como misterio, como pregunta original. Entonces, hablé con un amigo querido que hace años no hablaba, pero retomamos la conversación. Se llama José Mármol. Le dije: José, estoy haciendo algo sobre María Zambrano. ¿Quieres colaborar con unos poemas inéditos? Sí, y ahí está. ¿Qué les parece? Pero no es lo único que está ahí. Ahí hay dos cosas especiales también, dos pequeños cariños especiales. Las imágenes que están, fíjense que las revistas es sobre la imagen. Primero, yo no uso color dentro. Es más fácil hacer una revista llena de colores que una revista en blanco y negro. El color llena. El blanco y negro es la estética original. Yo nunca uso color dentro, a menos que sea una cosa extraordinaria. Se lo hace en blanco y negro, como Dios mandaba, como Dios lo hacía antes. Doble columna, un buen papel. Ahora, entre las imágenes que se incluyeron en esa revista, que se usan en las portadillas son las que dividen las secciones de la revista, hay dos imágenes muy especiales. Quiero que vayan a la primera imagen, que está al lado de la página de crédito. Esa primera imagen es esta. Esta es una imagen que creó especialmente para la revista una artista italiana, y ahí lo dice. Bien, Francesca Velati. Y Velati es amiga de Isabel Jimeno, quería participar y dijo: yo lo que puedo hacer es un dibujo, pero mire qué maravilla de dibujos. Y por eso es que ella es la que inaugura las imágenes. Después las otras imágenes, las 4 secciones tienen, la revista tiene 3 secciones, perdón. Tiene 2 que las tomamos en internet. Me gustó que María estaba en otro ánimo, vestida distinta, pero vayan a la última imagen, que es la que acompaña la sección de José Mármol, que es esta imagen. Esta imagen que está aquí al final también tiene su crédito al inicio. Vamos a buscarlo acá. Esa imagen dice: de José María Prieto, como cortesía de la Fundación María Zambrano. Prieto es un gran artista, y ese cuadro él lo tenía en su casa años y años, y se lo donó a la Fundación María Zambrano hace poco. Entonces la Fundación, él también nos lo prestó para la revista. O sea que hay 2 imágenes que son muy especiales en términos de lo que es la revista. Para la cubierta, si ven la cubierta, la cubierta pobre incluye la portada y la contraportada. Tenemos 2 imágenes de María, mucho más joven. Decía que Isabel era una mujer guapísima. Creo que la lavaban las piernas, era muy bonita, estaba con sus cosas. Y atrás ya la María Zambrano fumando. Y está en una trama, está tramada. La revista está tramada. ¿Usted no tiene revista? ¿Quiere una? ¿No quiere? Venga. La revista tiene una trama y demás. Así que un poco eso es lo que tienen en las manos en términos del trabajo y demás. Esta revista no ha llegado a Puerto Rico ni a España. Salió hoy de imprenta. Literalmente es una primicia, salió de imprenta y los primeros 30 ejemplares se trajeron acá. Así que ustedes son los primeros jueces. Ya dirán si ha quedado digna, por lo menos, razonable. Entonces, ahora vale la pena y es importante hablar del contenido de la revista. Vamos a leer los
vez quieren venir y decir algo sobre su trabajo. ¿Qué te parece, maestro? Pero vamos a hacer así. Vamos al índice, si desean. La palabra inicial, ven que en el caso de exégesis se llama poiesis, y cuadrivium en la creación. Tiene un poema de Inés María de Guzmán, de Mario Pérez Antolín, de Pedro Sánchez Sanz, de Jorge Swansea, Aita Swansea, el traductor norteamericano que fue quien me habló, con unos poemas breves y explícitos. Gloria Díez y la poeta dominicana Soledad. Después entonces entramos al primer temario, que es el dossier. Hay un trabajo de Ángeles Rivas, que es una escritora argentina. Rosa Mascarell, tengo entendido que fue la secretaria para proyecto personal, y María Zambrano, con un texto inédito. Todos estos trabajos son inéditos, pero tengan que entender, no son trabajos que sacamos de una revista o un libro. Son trabajos que los autores nos enviaron, o son versiones nuevas o son completamente inéditas, porque las revistas no pueden publicar trabajos ya publicados. Eso es política institucional de ambas revistas. Isabel María Jimeno, que es la editora invitada, es la española, joven española que está en Italia. Ana Silva Cuesta, Victoria Clemente, Mercedes Gómez Blesa, creo que hay el nombre es importante dentro del mundo zambraniano, maestro. Andreu Navarra, que es un profesor joven de Barcelona. Rogelio Blanco, creo que es un investigador muy conocido. Igor Goizenexa, creo que está en Madrid. Y Basilio Beliar, que es maestro, filosofía, poeta, exquisito, un amigo de muchos años, que está acá. Y Antolín Sánchez Cuervo, que creo que también está en Madrid. Bien, es español. Después el portafolio comienza con Mónica Manrique de Lara, que es una maestra de francés y poeta, está allá en el sur, española. Lina Luz Santiago, que está ahí con nosotros, la doctora Lina Luz Santiago, que es catedrática en nuestro recinto y colega conmigo en el departamento de español, y miembros de ambas, de la junta de ambas revistas. Ella es miembro de la junta de ambas revistas. José María Iglesias Suárez, Simona Rangela, que es una investigadora italiana, Olga Maris Duarte, que también es española, Rocío González, que es española, Sonia Petisco, Carlos Rojas Osorio, que está aquí, el gran maestro de filosofía, investigador para nosotros y profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico Humacao, y es un tesoro para nosotros. Carlos Rojas. Y Alice Avilés, que es una profesora de la Universidad de Puerto Rico, pero de Mayagüez, el recinto de las ciencias, y Borja López, que es un investigador. Y termina con José Manuel. Bueno, ¿qué les parece? Si quieren que le devuelvan el dinero, ella es la que devuelve el dinero, yo no. Ella devuelve el dinero. Te lo devuelvo en el capítulo. ¿Qué le parece a usted? Gracias, esa palabra me gusta mucho. La revista se hizo con cariño, pero en el mundo académico el cariño no es suficiente. Hay que ponerle empeño. Y con todo eso, ya yo vi que le falta un acento en una parte, y creo que sobra una coma en la otra, porque eso para recordarnos que al final lo vamos a hacer perfecto, pero la perfección humana siempre es imperfecta. Bien, pues se les parece si le damos un aplauso a los colaboradores de la revista. Entonces, me gustaría que los colaboradores digan algo. Empezamos obviamente con el origen, con Carlos Rojas. Maestro, venga. ¿Quieres hablar de ahí o quieres pararte? De acá. Muy bien, ahí tenemos el micrófono. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un placer y un honor estar con ustedes esta noche aquí. Agradecerle al Centro Cultural de España
acogernos esta noche, agradecer a Carlos Roberto por este número de homenaje a María Zambrano y por su intensa labor con la revista Exégesis, con la revista Cuadrillo y con la editorial Isla Negra. Debo decir que no soy experto en María Zambrano. Es la primera vez que escribo un ensayo sobre ella. Me ha cautivado, sí, y seguiré estudiando. Así que voy a comentar un poquito sobre el artículo. María Zambrano, aunque es española, tiene una dimensión latinoamericana muy importante, porque salió exiliada de España, como nos explicó, y trabajó en México, en la Universidad de Mérida, trabajó 5 años en Cuba, donde conoció a Alessandra Lima, que trabajaron una gran amistad. Y en el caso de Puerto Rico, ella no estuvo un tiempo continuo, sino que hizo diversas visitas, pero se hizo muy amiga del gobernador Junior Marín y del rector de Río Piedras, Jaime Benítez, y dio muchas conferencias, escribió muchos artículos, y precisamente una de las cosas que yo hago es aprovechar algunos artículos que ella publicó en la revista Educación. Son artículos breves que giran en torno a la filosofía. El tema del artículo mío es el saber filosófico en María Zambrano. Y también comento en el artículo su trabajo sobre Séneca. Sobre Séneca también ella dictó conferencias en Puerto Rico, así que un poco lo que yo le dedico en el artículo está ambientado precisamente en su estancia fecunda en Puerto Rico. Una de las cosas que más me interesó fue el tema de la razón, como ella lo trabaja, porque presenta unas perspectivas distintas muy interesantes. Por ejemplo, nos dice que, como todos sabemos, ¿verdad?, la filosofía se separa del mito y expresamente por un esfuerzo racional. Ahora, los griegos se volvieron locos de la razón. Esa es una expresión de Michel Foucault. Se volvieron locos de la razón. Zambrano no lo dice así, pero dice si en ellos se cultivó la razón pura. Y tiene una expresión pues, un poco paradójica, y es que en los griegos había una fe en la razón. Y ese es Platón, Aristóteles, los estoicos, etc. Luego, y esto lo trabaja más en el ensayo sobre Séneca, en Roma esa razón pura de los griegos se debilita, pierde fuerza, y pierde fuerza por el poder, María Zambrano dice algo que también Oslo dijo, y es que Roma no es el derecho, como se ha dicho, Roma es el poder. Y ella lo dice de forma muy bella: el poder sin ninguna referencia ni a la justicia, ni a la libertad, ni al derecho. Y eso, ella abunda mucho sobre eso en su trabajo sobre Séneca. Así que en Roma tenemos una razón persuasiva, débil, limitada, pero que juega una función al servicio de la vida. Luego viene entonces el primado de la fe sobre la razón, la Edad Media, ¿verdad?
Y después de eso, dice ella, vuelve a resurgir la razón pura con Descartes. Con Descartes. Y ella hace una reflexión muy interesante, y es que los griegos pensaron el ser, el evento del ser. Y Descartes pensó el sujeto. Pero agrega algo muy interesante, y es que entre el ser de los griegos y el sujeto moderno hay como algo que los ensambla, una comunidad. Ella dice incluso una intimidad, y eso que los ensambla es la razón. La razón vuelve a ser pura con Descartes, y así sigue su marcha a lo largo de la época moderna. Hoy día, el tema que le gusta a Carlos Roberto, el modernismo, una de las cosas que hace es precisamente cuestionar esa primacía de la razón. Y ella la cuestiona de dos maneras: insertando la razón en el tiempo. Ella dice, el sujeto moderno no es solamente el ser, es el sucederse, es el acontecimiento, es el tiempo. Y luego, ella, como ustedes saben, ella fue discípula de Ortega y Gasset, tomó clases con él, y hay un legado orteguiano en su pensamiento, que también ella se separa. Y Ortega tampoco defiende la razón pura, sino la razón vital, la razón al servicio de la vida. No es la vida la que está al servicio de la razón, sino la razón al servicio de la vida, un poco como me ha anticipado Seneca también, según lo describe él. Pero, curiosamente, ella tampoco queda satisfecha con la razón vital, a pesar de que hay un avance ahí. Ya no es el racionalismo moderno, un racionalismo, pero ella da un paso adelante y llama a su razón la razón poética. La razón poética. Y eso a mí me parece muy importante, porque creo que ella se adelanta a lo que los franceses llaman literofilosofía. Literofilosofía. La unión de literatura y filosofía, que es muy común entre los modernos, pero los filósofos más clásicos lo critican, ¿verdad? Pero eso es un avance extraordinario, porque es una manera más amplia de salirnos de esa razón pura griega, que ella tampoco defiende, de la razón pura cartesiana, y que abraza la vida, pero también el arte, la literatura, pues llaman razón poética. Y eso me parece extraordinario. En el número que hoy celebramos hay varios trabajos que comentan ese aspecto de la razón poética, y eso es una de sus contribuciones más grandes. La otra parte del trabajo que yo desarrollo en un artículo es entonces sobre Seneca. Pues, como dije, originalmente fueron unas conferencias que dio para uno de los centros universitarios de Puerto Rico, y que luego desarrolla y prepara una antología sobre Seneca, publicada por Siruela, una edición muy bonita, y le hace una extensa introducción. Y es interesante el análisis que ella hace de Seneca, porque por un lado conecta a Seneca con España. Ella dice: Seneca es el sabio más popular de España. ¿Y a qué le debe esa popularidad? Se debe a que hay como una especie, de vez en cuando, un renacimiento de la figura de Seneca. Ángel Ganimé dice: Seneca es de esencia española.
ella enfatiza ese carácter o esa esencia española de Séneca con una paternidad espiritual. Séneca es español porque es el sabio de España, es el padre espiritual de España. Y la palabra sabio ella la toma no tanto como filósofo, no es un Aristóteles, Séneca no es un Aristóteles, sino un sabio, más en el sentido de los filósofos antes de Grecia, antes de los filósofos, había los 7 sabios. Así que ella le da una colección más amplia. Porque además dice que Séneca desarrolla un estoicismo, Séneca es los representantes del estoicismo romano. Séneca desarrolla un estoicismo que es como algo intermedio entre la religión y la filosofía. La religión y la filosofía no es filosofía pura, pero tampoco es una religión que tenga una creencia irracional o mítica, sino con una razón persuasiva, como acabamos de ver en lo que yo dije de la razón romana. De manera que ella hace esa conexión con España, que es tan importante. Acuérdense que Séneca nació en Córdoba y era en esa época era una provincia de Roma, y por eso ella hace esa conexión con España, y son muchos los intelectuales españoles que han conectado esta relación. Una de las cosas que me llamó la atención es que ella dice que la esencia del estoicismo es la resignación. La resignación. ¿Por qué la resignación? Porque existe un orden del universo frente al cual no podemos hacer nada. Ese orden es un orden divino, si quieren, es un orden racional, pero el ser humano lo que puede hacer es aceptar ese orden, como aceptar la muerte. Y una de las razones por las cuales Séneca es estoico es porque nos enseña a aceptar esa realidad de la muerte, saber, no solamente saber vivir, sino también saber vivir. Así que el estoicismo de Séneca es un estoicismo muy especial. Es estoico como todos los demás estoicos, pero a su vez es un estoicismo en el que la resignación llega a su máxima expresión, incluso hasta aceptar la muerte que le exige el emperador Nerón, que había sido, del cual Séneca había sido su maestro, y ella se lo acepta de una forma teatral. Una forma de estar en este teatro del mundo. Uno de los temas que ella también trata ahí es el tema de la condición humana. La condición humana es una condición temporal. Es decir, nacemos y morimos. Y eso es algo que está muy presente en el pensamiento de Séneca, la brevedad de la vida. Tenemos un tiempo breve, corto, pero tenemos que saber gerenciar el tiempo, administrar el tiempo, porque sabemos que vamos a morir. Bueno, por eso yo doy unas indicaciones de lo que más o menos está en el escrito mío. Les invito a leer todo el número, porque es un número muy bello. Se mueve entre la literatura y la filosofía todo el tiempo. Y el mío quizás sea el más abstracto, el más filosófico,
decir algo sobre la revista o tal vez sobre tu trabajo, pero también puede ser sobre la revista. Pues buenas noches, agradecida al Centro Cultural Mexicano que nos recibe y emocionada de hablar sobre María Zambrano. Como estudiosa de la literatura, nosotros estudiamos a María Zambrano como poeta. Y por supuesto, como acaba de decir nuestro maestro, es imposible hacer una decisión entre la poeta y la filósofa, porque ella filosofa en verso, y cuando hace versos y cuando escribe en prosa, pues sus imágenes son figuras poéticas, inclusive los títulos de sus trabajos filosóficos son poéticos y es imposible separar la una de la otra. Claro, que siempre podemos añadir que detrás de un poeta debe haber un filósofo, hay una búsqueda de quién soy. Lo que pasa es que en María Zambrano pues se lleva a la hipérbole, a la buena hipérbole de la filosofía y de la literatura. Como mujer, en el norte, he tenido el privilegio en estos días, el día 22, que celebramos su natalicio, que precisamente Isabel Jimeno, la rectora con quien Carlos trabajó para hacer este junte tan lindo, me llama y me dice que la Universidad de Italia quiere hacer un homenaje a Isabel y que ella me pide que como representante del Caribe y sobre todo a María Zambrano, el Jazz Spanish, y éramos todas mujeres hablando sobre una mujer que todas pues nos parece un buen modelo a seguir. Y ya yo había sido seleccionada y estaba muy feliz con el trabajo que está aquí en la revista, que intento atrevida yo trabajar esa parte filosófica y poética de María Zambrano, pues a través de una imagen que ella tiene tanto en su obra filosófica como en la poética, que es la luz. Esta imagen de la luz ella la utiliza para enseñarnos cómo alcanzar la luz del conocimiento, pero a la misma vez de la trascendencia espiritual, porque ella habla de la filosofía del corazón y trata de explicar esa imagen del corazón unida a la razón, pero con una trascendencia. Entonces hay un deseo de alcanzar esa trascendencia de lo místico, y está tanto en sus poemas como en su trabajo filosófico, y ese es el que trabajo en la revista. Ver cómo esas dos miradas pues se unen en ese deseo de la trascendencia, que va más allá de lo religioso, es un sentido de la espiritualidad. Para este encuentro con otras estudiosas de María Zambrano, pues miré su estancia en Puerto Rico, porque todas iban a hablar pues, de la estancia en Europa. Si estaban invitando a la puertorriqueña, pues no esperarían que yo hablara de Italia o de España, sino por mínimo al Caribe. Y me acerqué a mirarla en Puerto Rico. Y miren, fue un descubrimiento maravilloso, porque es un libro de 1940 que lo editan y lo
lo publican en La Habana, miren ustedes, 1940, muy jovencita. Ella llega a Puerto Rico con su esposo a dictar unas conferencias, entre ellas algunas de las que ha estado mencionando nuestro maestro acá. Y la Universidad de Puerto Rico estaba conformando un departamento de estudios hispánicos, un departamento de filosofía, así que ella sería muy importante para eso. Les cuento la anécdota porque a esta hora son bonitas las anécdotas, ¿verdad? Y nosotros las mujeres queríamos saber un poco de cómo María se miró como mujer y cómo se miraba con la otredad masculina y cómo se encontraba, ¿verdad?, en ese espacio. Entonces, resulta que ella llega a Puerto Rico, mi gran sorpresa, como dijo nuestra amiga que fue el primer gobernador electo por el puertorriqueño, Eugenio Marín, y del primer presidente, entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez. Y ese librito de 1940 ya lo dedica a Jaime Benítez. Lo que pasa es que todavía Jaime Benítez era un estudioso, era un estudiante de su doctorado de filosofía, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ella era amiga de la que entonces era la novia de don Jaime, que yo tuve la oportunidad de conocer, doña Lulú, la que decíamos después doña Lulú. Entonces era una muchachita, Lulú, que tenía correspondencia con María porque tenía temas que a las dos la unían, que era el tema de la poesía y el de la filosofía. Y Lulú la invita a Puerto Rico. Lulú tenía una posición socioeconómica buena y tenía una muy buena preparación educativa, entonces ahí llega ella a la universidad y entonces comienzan a invitarla. Cuando la escuchan hablar de filosofía, le empiezan a invitar. ¿Qué pasa? Que ahí le presenta a su novio, don Jaime Benítez, y le presenta a su gran amiga, que es doña Inés, que la que va a ser doña Inés Mendoza, que va a pasar a ser la primera dama de Puerto Rico, porque fue esposa de Eugenio Marín. En aquel entonces, ninguna de las dos eran esposas de nadie, eran novias de dos muchachos, en el caso de Eugenio Marín, que aspiraba a ser presidente del Senado de Puerto Rico. Para que vean dónde andamos siempre las mujeres, bien colocadas y bien amuebladas acá. Las que se reunían y conversaban eran doña Inés Mendoza, doña Lulú y María Zambrano, que compartían como amigas. Y María Zambrano les comenta que esos novios que tienen son muchachos inteligentes, pero que hay que dirigirlos. Esos muchachos no están, estoy contando la anécdota, evidentemente no escribí eso, pero a esta hora quisiera sacarle alguna sonrisa, sobre todo a las muchachas que están aquí, ¿verdad? Las mujeres que estamos aquí. Ellas empieza María Zambrano a decirles que estos muchachos son un poquito tarambanas, que hay que organizarles un poco la existencia y ponerlos a leer. O sea, que las que estaban leyendo eran ellas, las que estaban conversando sobre filosofía eran ellas, las que estaban metidas en el mundo de la literatura eran ellas. Ay, no sé cuántas cartas leí de Lulú escribiendo amigas en La Habana porque querían que María se quedara en América por todos los problemas que tenía en España. María, leí cartas de María Zambrano entusiasmada con quedarse en Puerto Rico particularmente, porque ella decía que era como estar en un jardín, porque era pequeño, todo estaba cercano y que la gente era muy afable con ella y ella quería quedarse allá. Pero miren lo que sucede. Le proponen para una plaza quedarse en la Universidad de Puerto Rico, que era una maravilla para nosotros, y quedarse como profesora de filosofía en el Departamento de Humanidades. Pero cuando llega
al grupo de la Junta de la universidad, eran todos varones y había 2 falangistas, 2 españoles falangistas, que cuando vieron el nombre de ella allí, inmediatamente le dijeron que no. Claro, sus buenas amigas, vuelvo con las muchachas, ¿verdad? Cuando nosotras queremos apoyarnos, siguieron insistiendo y el novio de una de ellas, Muñoz Marín, salió presidente del Senado de Puerto Rico. Y entonces dijeron, bueno, desde esa posición política podemos apoyarla para volverla a traer, a ver si podemos ir por arriba de estos 2 hombres que son los que se oponen. A lo mejor como siendo presidente del Senado se logra. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene otra situación que me encuentro en estas cartas. Don Muñoz Marín, que era presidente del Senado, lo asociaban con la independencia, lo asociaban como independentista, a pesar de que ya había un partido unido que había unido diferentes puntos de vista. Pero ahí se une el gobierno de Estados Unidos, que no le hacía mucha gracia a Muñoz Marín, y le niega inclusive visa a María Zambrano. O sea, fue peor el amigo que lo que pensaba. Hace un segundo intento de volver a ser profesora, en esta ocasión ya para estudios generales, porque hubo una convocatoria a la plaza y seleccionaron varones, porque como una mujer se decía filósofa o iba a enseñar filosofía, y le dieron la plaza al varón. Ella sí, aún así, ella dice no sentirse humillada, que ella lo que quiere es quedarse en Puerto Rico y que le den algún trabajo a su esposo, también para ella poderse sostener y quedarse allá. Tampoco para estudios generales. Escribiendo todo lo que estaba escribiendo para nuestras revistas, dando conferencias todo el tiempo, publicando en La Habana, publicando ya en Italia, y la estaban llamando de México. Les traigo esta anécdota eventual. Ella dice en ese ensayo de 1940 que Puerto Rico iba a ser el puente entre 2 imperios, el que acababa de caer, el español, y el que parecía ya no tener vuelta atrás, y que la misión de Puerto Rico sería el panamericanismo. Es un anuncio de lo que luego ese muchacho Muñoz Marín, que fue a ser presidente del Senado, negocia con Estados Unidos ese tipo de relación, que es esta cosa extraña que hoy llamamos Estado Libre Asociado. No obstante, el planteamiento de María Zambrano es panamericano y por supuesto trae una posición política y filosófica tan profunda que nos hubiera gustado que al menos lo hubieran tomado en consideración. Pero es evidente que esto se habló en casa de Lulú, la amiga de María Zambrano, y que fue ahí donde probablemente Muñoz Marín escuchó y Jaime Benítez escucharon por primera vez esa posible relación política, económica de Puerto Rico con el resto del mundo. Yo no hablo de absolutamente nada de esto, ni ninguno de los 2 trabajos, ni el que presenté en Italia, ni el que está aquí publicado. He querido un poco salir, ¿verdad?, para hacerles saber a ustedes algo más cotidiano, pero algo muy importante para mí, que es que las mujeres tenemos que ser firmes, ¿verdad?, y no dejarnos quitar la posibilidad del conocimiento, del estudio y de hacernos escuchar. Tanto tiempo después, doña María Zambrano, que para nosotros pues ese modelo a seguir. Allí las italianas hablaron
belleza de María Zambrano. Hay un trabajo extraordinario, sobre todo por el dolor que sienten aún las mujeres por la expulsión que le hicieron de Italia. Pero esos son muchos otros. Gracias, Elena Luz. Gracias. Este diálogo, Basilio Beliar diálogo sobre la revista de impresión y, si es posible, un poco resumir lo que es tu trabajo para que nos hagan brevemente. Se resume como lo hizo María Osorio, que sería más difícil con el rigor filosófico. Yo sí voy a hacer alguna confesión con respecto a la experiencia de lectura y a mi relación con María Zambrano, que es muy antigua. Y agradecerte a ti, Carlos Roberto, porque me pusiste a trabajar, es decir, a releer y a escribir sobre ello. Y ha publicado, sí, efectivamente, un artículo sobre la razón poética en el suplemento a Leído del periódico Hoy hace un tiempo, sobre María Zambrano. Pero como Carlos Roberto siempre pide que los trabajos sean inéditos, la verdad tengo que fajarme a escribir algo inédito. Y escribí ese artículo a partir de un verso de esa Malina, que es una gran amistad con ella, con esta gran figura. Yo pienso que aquí en Santo Domingo hay una especie como de legión de seguidores y lectores de María Zambrano. Y yo soy uno de ellos. Creo que lo heredé un poco de Tito Chaín, que es uno de los grandes lectores, y por supuesto, Soledad Álvarez, como mujer al fin, es una gran admiradora de ella, de María Zambrano, como filósofa. Yo la trabajé también en un libro sobre filosofía, una maestría, cuando trabajé las relaciones entre poesía y filosofía, porque hay un libro que es fundamental, esencial para trabajar la relación histórica que ha habido de atracción y repulsión entre la filosofía y la poesía, y es de una conferencia que ella dictó en Morelia en 1939, cuando llegó a México exiliada, y que yo pienso que fue fundamental para que Octavio Paz escribiera ese gran tratado de poética de poesía que se llama El arte y la vida, que es del 50, o sea que ella se le adelantó muchísimo a Paz, con el que ella hizo una gran amistad. Hay una anécdota muy curiosa, y es en una carta que Octavio Paz la regañaba a ella, diciéndole que no sabía usar la coma. Si ustedes se fijan en el estilo de ella, la coma, ella la usa de una manera muy arbitraria, casi no obedece a lo que es una función gramatical y ortográfica del uso de la coma. Ella escribía con mucha libertad. Y déjenme decirle que en el plano filosófico en el que estamos nosotros situados, María Zambrano no tiene el prestigio que tiene en el plano de la literatura, ¿no? Porque los filósofos que escriben tratados no la ven ella como una tratadista, una tradición de Kant, de Heidegger, de Hegel, de Marx, sino de una filósofa poeta, ¿no? Porque ella también fue poeta. Si ustedes leen, el estilo de ella es muy poético, de ahí la razón vital, ¿no? Y por esa razón yo cuento ahí una ocasión que ella rompió con Ortega y Gasset, prácticamente al hecho de su casa, diciéndole, o se hace literatura o se hace filosofía o se calla uno. Y dicen que Ortega la botó de su casa, porque parece que allá había generado un celo entre la discípula y el maestro, porque ella se inventa la razón poética y Ortega había inventado la razón vital, que habló del maestro sobre la razón vitalicia. Como ustedes ven, entonces María Zambrano ya rompe con esa tradición sistemática cartesiana y asume el fragmento nietzscheano en la poesía. Y lo vamos a ver en El Claro del Bosque, que es un libro bellísimo, prácticamente, de filosofía poética, narrativa. Y porque ella también rompió con ese pensamiento racionalista cuando escribe Hacia un sabio del alma, y que ella explora los territorios que los filósofos no penetran, es decir, porque ella parece más bien como una teóloga y una mística que una filósofa, porque trabaja en temas del alma, de los místicos y del sueño incluso, ¿no?